Buenos días a todos. ¿Nos podéis confirmar que se nos oye bien, por favor? ¿Podéis hablar, Paula, Borja? Hola, Hola, buenas, buenos muy días. buenas. Perfecto. Perfecto, vale. Muchísimas gracias. Genial. Bienvenidos a otro webinar, otro webinar que hacemos. Hoy hablaremos de cuándo se considera residuo peligroso o mercancía peligrosa. Hablaremos de la normativa aplicable, el transportista de residuos, etiquetado de residuos, mercancías peligrosas, cuadros de responsabilidad. Hoy debuta con nosotros Borja, que es el primer webinar que hace, y Paula, que ya es una veterana. Así que, bueno, poco a poco iremos respondiendo las preguntas que nos hagáis mediante el chat. Está todo el equipo de legal para poder responder las preguntas. Tenemos como máximo una hora, no creemos que se largue tanto. Sí. Como ya sabéis, Zetaima no es solo una consultoría, somos más que eso, somos una empresa de software, entre los cuales tenemos el software de Zetaima Legal, que nos ayuda a realizar el seguimiento, evaluación de nuestros requisitos legales. Os animo a que pidáis una demo. La podéis solicitar en el apartado aquí que veis en verde abajo a mano, bueno, abajo de la pantalla. Y si queréis hacer una pregunta en privado, lo podéis hacer en Ask a Question y también alguien del equipo os irá respondiendo, ¿de acuerdo? Así que, Borja, te cedo la palabra. Suerte en tu primer debut. Pues muchas gracias. Y Ánimo, Borja. tranquilo, que lo harás súper bien. Iremos haciendo. ¿Vale? Pues Vale. venga. Vale. Pues en este webinar vamos a tratar, como ya ha dicho José María, residuos peligrosos y mercancías peligrosas principalmente. Hemos estructurado este webinar haciendo una primera parte en la que hablaremos de la normativa aplicable y algunas definiciones que creemos que son de utilidad. Después ya pasaremos a hablar del transportista de residuos, aunque también haremos referencia a los otros agentes, como pueden ser los poseedores del residuo o el gestor. Y ya iremos a la parte importante, en la que hablaremos de los residuos peligrosos y su correcto etiquetado, las mercancías peligrosas, y finalmente hemos creído conveniente hacer un cuadro de responsabilidad que sintetice o aclare un poco qué responsabilidades recaen sobre qué agente a la hora de tratar con residuos peligrosos o mercancías peligrosas. En primer lugar, pasaremos a hablar, como decíamos, de la normativa. La normativa aplicable para este webinar o para el tema de residuos y mercancías es la Ley 22/2011 del 28 de julio de residuos y suelos contaminados, el Real Decreto 553 del 2020 del 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Este Real Decreto deroga al Real Decreto 180/2015, el Reglamento CE 1418/2007, relativo a exportación con fines de valorización, el texto enmendado de los anexos A y B del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, que es el ADR 2019. Esta enmienda se actualiza cada 2 años, así que este año 2021 debería de salir un texto enmendado que superponga este. Y finalmente el Real Decreto 97/2014 del 14 de febrero por el que regulamos las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio nacional. Vista la normativa, nos hemos dado cuenta de que a veces induce un poco a duda y creemos necesario pues, hacer una serie de definiciones que creo que pueden ayudar a la hora antes de entrar en materia. En primer lugar, el residuo desecho es aquella materia, disolución, mezcla u objeto que no puede ser utilizado tal cual, pero que es transportado para ser retirado, depositado en vertedero o eliminado para incineración. En el caso del residuo peligroso, sería aquel que por sus características tiene
o contiene algún elemento que puede ser perjudicial para la salud del ser humano o para el medio ambiente. Y aquí viene el kit de la cuestión, que son aquellos agentes que intervienen a la hora de realizar una tarea de recogida de residuos o recogida de mercancías. En primer lugar, el poseedor o productor de residuos. De ahora en adelante utilizaré los dos términos, pero que así de esta manera pues creo que me queda más claro. Es aquella persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos y que no ostenta la condición de gestor. Es aquel que tiene almacenado el residuo y que solicitará el traslado hacia gestor. Gestor será la persona o entidad pública o privada registrada mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de residuos, sea o no productor de los mismos. Gestiones tales como valorización, eliminación y finalmente entre medias, entre el poseedor y el gestor, estaría el transportista, que entendemos que es aquellas empresas que realizan como actividad principal el transporte de residuos por encargo de terceros y también el transporte que realizan las empresas en el marco de su propia actividad profesional. A fin de cuentas, en este tema que nos ocupa en el webinar, son los tres pilares fundamentales del transporte de residuos. Desde casa desde origen hasta el gestor o destino final. Vista normativa y definiciones, pasamos a hablar del transportista, que también haremos mención al poseedor y al gestor en algunos momentos. Las obligaciones que tiene el transportista antes del inicio de la actividad. El transportista de residuos encargado de la recogida deberá presentar una comunicación de inicio de actividad como transportista en su comunidad autónoma, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 22/2011. Le otorgarán el número de registro y el número de identificación medioambiental, que son los que deberá utilizar en los documentos relativos a su actividad que veremos más adelante. Este número de registro y número de identificación medioambiental también tendrán que hacerlo poseedor y gestor. Es aplicable a todos los agentes implicados, porque a la hora de realizar los documentos constarán este número de registro y este número de identificación, que es el que le dará la validez al documento. El contenido que tiene que tener este documento, este comunicado, será el que veremos ahora a continuación. Los datos de identificación de empresa, representante legal, NIF y SENA incluidos, el contenido de la autorización en materia de transporte de residuos, el título habilitante, los residuos a transportar de acuerdo a la lista existente en la decisión 2014-955 de la Unión Europea, aquellos que de inicio se vayan a utilizar, porque esto será importante de cara a que si el poseedor tiene estos residuos registrados, gestor también, se podrá hacer el acuerdo entre las partes. Y otros datos de identificación que sean necesarios según la comunidad autónoma. Esto ya depende del lugar en el que nos encontremos. Si ya hemos hecho esto y empezamos a realizar la actividad, es necesario tener claro cómo llevarla a cabo para no cometer errores o producir problemas. Tenemos en cuenta de que estamos trabajando con residuos y cualquier mínimo error puede ser fatal o puede comportar un problema importante. Pues una vez iniciada la actividad, el transportista de residuos lo que deberá es tener clara esta metodología. Para ello, tendrá que recoger los residuos y transportarlos cumpliendo las normas de transporte, mantener durante recogida en casa de poseedor y transporte todos los residuos etiquetados y envasados. Si se diera el caso de que a la llegada de transportista a casa del poseedor no cuenta con el etiquetado adecuado o no está envasado, el transportista no puede recoger este residuo, ya que también estaría él mismo incurriendo en una problemática y, por lo tanto, la mejor solución, y si nos ajustamos a las normas, es no recogerlo, comunicarlo y ya está, sin más. Y finalmente, pues entregar los residuos para tratamiento a las entidades o empresas autorizadas, los gestores, y disponer de la acreditación de entrega, que será el justificante, hojas de seguimiento que ya veremos a continuación. La documentación de traslado, esto que comentábamos antes de las hojas de seguimiento, ahora lo veremos. La persona que pretende realizar el traslado, es decir, el poseedor, con carácter previo, debe tener un contrato de tratamiento con el gestor. El transportista irá asociado al gestor, por lo tanto, con los dos a la vez.
que vayan a recibir y trasladar el residuo. Este contrato de tratamiento se tiene que hacer siempre previo a la recogida de residuos. De esta manera ya existe un vínculo entre poseedor y gestor y ya se puede empezar a hacer los traslados de manera apropiada. A la hora de realizar el traslado, poseedor deberá entregar la siguiente documentación. Si estamos aquí en territorio nacional, en España, para residuos peligrosos, no peligrosos destinados a eliminación y traslados de residuo doméstico mezclado para valorización, aquellos que requieran de notificación previa, será entregada una copia del documento de identificación, hoja de seguimiento o documento de identificación, que previamente se habrá presentado con al menos 10 días de antelación por vía electrónica en el sistema de la comunidad autónoma que disponga. En caso de residuos municipales y otros residuos que tengan por destino uno distinto a los mencionados en el apartado anterior, simplemente será suficiente con el documento de identificación o albarán con el contenido mínimo del Real Decreto 553/2020. Si en vez de hacer un traslado por territorio nacional lo hacemos de manera internacional, habrá que hacer notificación y autorización previa para residuos peligrosos, no peligrosos que estén destinados a valorización y residuos que estén destinados a eliminación. Al transportista se le hace entrega del documento de movimiento y las copias de los documentos de notificación. Y el documento del anexo 7 del Reglamento 1013/2006 para residuos sujetos a la información general, principalmente residuos no peligrosos destinados a valorización. Ahora que ya hemos visto qué es lo que deberá tener el transportista y que deberá entregar el poseedor, pasamos ya a la parte, a lo grande de este webinar, que es hablar de residuos peligrosos y de mercancías. En primer lugar, hablaremos de residuos. Un segundo que bebo un poco de agua. Porque muy bien, Borja. Vas bien. Sí. Vas bien de tiempo. ¿De tiempo bien también? Vale. Sí, también. No te preocupes. Ahora están empezando a hacer preguntas, pero ya está todo el equipo que irá respondiendo las preguntas por el chat, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale. Pues en primer lugar hablaremos, el título es etiquetado de residuos, pero también hablaremos de residuos peligrosos. Al final va todo unado. Pues en primer lugar vamos a tocar residuos peligrosos. ¿Y por qué es importante etiquetar los residuos peligrosos? El etiquetado de residuos peligrosos es útil para todos los que intervienen en el traslado de un residuo desde el origen hasta el destino final, desde el poseedor hasta el gestor, pudiendo conocer así el residuo que transportan y las especificaciones pertinentes para el correcto traslado, para que el transportista también lo tenga presente, desde poseedor a gestor, como ya mencioné. Es importante tener claro que es responsabilidad del poseedor que todos los envases donde se encuentran los residuos a almacenar y enviar a gestor tienen que estar debidamente etiquetados. Como comentábamos anteriormente, si transportista se presenta en casa de poseedor y encuentra algún residuo que no está debidamente etiquetado o envasado, no podrá proceder a retirarlo. Por lo tanto, es importante tener este detalle claro. Si existen acuerdos, puede darse entre gestor para la generación de etiquetas, ambas partes tienen que ser conocedoras, pero sigue siendo responsabilidad del poseedor que esas etiquetas estén ubicadas en el momento del transporte. Aunque tú con gestor apalabres que vas a realizar, ellos se encargarán de pasarte las etiquetas porque por el motivo que sea X, tú tienes que estar comprometido en que esas etiquetas, una vez te lleguen, van a ir al almacén donde tengas estos residuos. Porque el transportista, el día que llegue, esto lo va a mirar. Información que tiene que tener la etiqueta. Ahora, posteriormente, mostraremos cómo es una etiqueta de residuos peligrosos. De acuerdo con el Real Decreto 833/1988, los residuos peligrosos deben contar con el etiquetado correspondiente y debe figurar la siguiente información, que tiene que ser clara, legible e indeleble. Es preferible si la etiqueta tiene algún tipo de protector, simplemente pues para que sea más, para asegurar más este indeleble. Tiene que contener el código LER del residuo, la descripción o nombre del residuo, así como también el código o los códigos de indicación de peligrosidad y la característica de la peligrosidad. Tiene que estar el nombre, la dirección y el teléfono del productor o del poseedor del residuo. Tiene que estar la fecha de envasado del residuo, cuando este residuo se pone en almacén, cuando se encuentra, se almacena y se prepara para entrega. La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos esta vendrá indicada mediante el uso de pictogramas. Los pictogramas también los enseñaremos a continuación.
pero será importante que quede esta notificación para que el transportista también lo tenga en cuenta. Y debe quedar indicado que el poseedor inicial o el poseedor del residuo es el responsable del etiquetado del residuo, como ya comentábamos. Al final es un punto en el que hay que hacer mucha incidencia porque es un detalle importante. Cuando un residuo cuente con más de un pictograma, hay ocasiones en que puede darse, se tienen en cuenta los criterios establecidos con el artículo 26 del reglamento 1272-2008, poniéndose en la etiqueta todos los que sean posibles, de acuerdo con las características del residuo. La etiqueta siempre debe estar firmemente fijada y protegida para evitar que se pueda manchar o deteriorar por cualquier circunstancia. Ahora enseñaremos cómo es una etiqueta. Como podéis ver, aquí ahora creo que se aprecia bien, quizá ligeramente pequeño, pero bueno, yo creo que más o menos se puede leer. En la parte superior está el nombre del residuo. En este caso hemos utilizado aceites usados con el 130-205. Este sería el nombre del residuo. El código de identificación que le correspondería. El código LER, lo que decía 130-205. Si os fijáis, en la parte final hay un asterisco. Este asterisco indica que se trata de un residuo peligroso. En el caso de un residuo no peligroso, este asterisco no constaría. Simplemente se podría aludir. Datos del titular del residuo, comentábamos, el nombre, la dirección, el teléfono, fax si lo tuviera, la fecha de envasado en la cual se ha almacenado el residuo y en la parte derecha el pictograma de peligro. En este caso es el pictograma de irritante. Para mostrar también cómo sería un código LER no peligroso, bueno, aquí tenemos uno que es el 170-401 de chatarra aluminio, por poner un ejemplo y que se pueda ver pues, la diferencia entre... Al final, la única diferencia entre un peligroso y un no peligroso en la etiqueta es este detalle. Vale. Como veíamos en la etiqueta, en la parte derecha, se ha de ubicar el pictograma que le corresponde. Aquí vemos la lista de los pictogramas existentes. Estos pictogramas vienen regidos por la Global Harmonized System, que es el sistema global de clasificación y etiquetado de los productos químicos. Aquí podemos ver 9 pictogramas, hay 9, aunque sí es cierto que hay un 10º que sería una categorización sin pictograma para infecciosos o para aquellos productos que tienen unas características que no se pueden asociar a ninguno de estos. Pero los más habituales que podemos encontrar serán estos 9 que tenemos aquí. Explosivo, inflamable, comburente, gases comprimidos, corrosivo, tóxico, irritante, el que es peligroso para la salud y el peligroso para el medio. En algunos de los casos también podemos encontrar que un pictograma vale para más de una característica, como podría ser el caso del símbolo de alerta, que es el GHS07 de irritante, pero también puede ser de toxicidad específica, sensibilizante o de toxicidad aguda. En cuanto a residuos peligrosos, este sería un resumen más o menos de cómo etiquetarlo y tener claro qué poseedor tiene esta obligación. Y ya pasaríamos a hablar de mercancías peligrosas. Has abierto una puerta de debate, porque Sí. han empezado a llegar un montón de preguntas. ¿Hay debate? Uy, va. Hombre, no. Que la gente tiene dudas, pero no vale. Por el webinar, ¿eh? O sea, de dudas que tienen ellos de... Vale. Bueno, pues podemos ayudar en lo que sea. Bienvenido sea. Y está el equipo respondiendo para que residuos peligrosos es un tema un tanto intenso y da lugar. ¿No has comentado, Borja? Sí. ¿Hay algunos que son sin pictograma? Sí. Puede darse el caso que una vez hacemos la etiqueta, en la parte derecha, hay infecciosos que no se le atribuye pictograma y hay algunos casos en los que presentan unas características que no se les puede asociar a ningún pictograma de este tipo. En ese caso lo que hacemos es en la parte derecha no ubicar ningún pictograma, pero sí ubicamos qué es lo que ocurre. O es infeccioso y no cumple el requisito de infeccioso, cumple el requisito de infeccioso y lo notificamos como tal, o ponemos que tiene una característica que no se puede englobar en cualquiera de los pictogramas anteriores. De esta manera ya dejamos claro que sí hay una peligrosidad, pero que es una peligrosidad que es distinta a todas las anteriores. Por regla general, o en la mayoría de los casos comunes, el pictograma aparece, pero sí puede ocurrir. Perfecto. Entonces, pues está bien detallarlo, porque al final también forma parte de todo este tipo de pictogramas. Pasamos a mercancías. ¿Os parece bien? Perfecto.
Vas bien de tiempo, ¿eh? No, Perfecto, vale. no te preocupes. Vale. Bueno, más o menos, me refiero, estoy intentando hacerlo relativamente pausado, yo creo que más o menos se entiende. Si Se entiende muy veis que bien. voy muy acelerado o lo que sea, lo podéis decir. No, 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 muy bien. porque a veces No te tiendo a hablar un poco interrumpimos deprisa. porque lo haces queremos genial. un poco Adelante, claro. entonces. Pues pasamos a mercancías. Mercancías peligrosas. Está estrechamente relacionado con residuos peligrosos y de aquí la realización del webinar también, porque al final es un debate. ¿Qué pasa si tenemos un residuo peligroso que a su vez también es mercancía peligrosa? Hay casos donde el residuo peligroso también está clasificado como mercancía peligrosa. En este caso, esos residuos que se transportan deberán tener un doble etiquetado. Por un lado, el etiquetado de residuos que hemos visto anteriormente, y por otro, aquellos embalajes para el transporte, cisternas por ejemplo, deberán llevar las etiquetas de transporte de mercancías peligrosas que enseñaremos a continuación. Hay casos en los que se transporta GRGs que contienen residuos peligrosos y a su vez también son mercancías peligrosas. Los GRGs, aunque habitualmente los vemos más en residuos, si también están llevando mercancía peligrosa, serán objeto de la normativa ADR y por lo tanto deberán cumplir las condiciones en todo momento por parte de todos los agentes, tanto en la carga del residuo como en el transporte del mismo, como en la descarga final. Puede darse el caso también de que tengamos un residuo peligroso que no sea mercancía peligrosa. Y hemos puesto aquí un ejemplo, que es el 130-206, que es aceites residuales. Si intentamos buscar aceite residual en ADR, encontraremos que no hay un nombre como tal y que no está clasificado como mercancía peligrosa. Encontramos aceite de pino, pero no encontramos aceites residuales. En este caso, solo será necesario que cuente con el etiquetado de residuo. Si pasa lo contrario y es mercancía peligrosa pero no es residuo peligroso, por ejemplo, el residuo de ceniza de zinc, con el UN 1435. El zinc, como tal, no es residuo peligroso. Si buscamos en el LER, encontraremos que el zinc no es peligroso, pero sí el residuo está categorizado como mercancía peligrosa. Por lo tanto, pues será objeto de la normativa de ADR. Y tendrá que tener la etiqueta de transporte de mercancía peligrosa. Cuando sea necesario hacer un transporte de mercancía peligrosa, se deberá cumplir con todos los requisitos exigidos en el ADR, con las especificaciones que se recogen en el Real Decreto 97/2014. Todas las mercancías o objetos peligrosos vendrán designados por el número ONU, que es este número de aquí. Esta designación o clasificación es responsabilidad del expedidor de la mercancía. El número ONU corresponde a la materia u objeto peligroso específico. En este caso, si tenemos metanol, será el UN 1230 del residuo metanol, o puede darse el caso que el epígrafe, o tengamos que utilizar el epígrafe genérico o no especificado en otra parte si la materia o el objeto no está expresamente especificado como tal. Un ejemplo sería el UN 1263 de pinturas o productos para pinturas. Imaginaos que tenemos disolventes para pinturas. No están como tal, pero se incluyen dentro del UN 1263 de pinturas o productos para pinturas. Para cada número ONU codificado en el anexo del Real Decreto 97/2014, hay descritas las especificaciones concretas que se tienen que cumplir para el transporte por carretera. Entre las especificaciones que podemos encontrar, se puede encontrar las etiquetas o marcas que deben colocarse sobre los embalajes, esto que decíamos ya antes que deberán tener, sobre los embalajes o unidades de transporte utilizados para las mercancías. Embalajes o unidades, cisternas, GRGs. Aquellos residuos catalogados como mercancías peligrosas deberán cumplir sin excepción todas las disposiciones que les afecten del ADR. Ahora enseñamos las etiquetas, las marcas que se tienen que colocar sobre los embalajes. Aquí están todas ellas. Hay muchas. Uy, un segundo que no sé qué he tocado. ¿Ahora? No. Es que creo que ahora voy a pasar para adelante. No, Ahora sí. no. Le he dado con el secundario, perdona. Ahí está. Tenemos todo un conglomerado de etiquetas varias, desde las que se utilizan para explosivos, si veis el icono es similar al que veíamos en la parte de residuos, líquidos inflamables, materias tóxicas, materias radioactivas de diferente nivel, materias corrosivas,
materias diversas que no están englobadas en ninguno de los casos anteriores. Esto será obligatorio cuando se transporte una mercancía peligrosa y por lo tanto tendrá que ir asociada a alguna etiqueta en función de la característica de peligrosidad que le pertoque. Puede darse el caso que sea obligatoria en un embalaje o envase simultáneamente la señalización GHS, que hemos hablado anteriormente, y ATGD, del Subcomité de Expertos de Transporte de Mercancías Peligrosas. Cuando esto pasa así, es recomendable hacer uso de las indicaciones del GHS, del Global Harmonized System, donde se especifica en uno de los anexos el tipo de colocación de etiqueta a implementar en estos casos. Hemos puesto aquí un ejemplo y os lo resumo a continuación de cómo sería. Iría el código, nombre del producto, el nombre del fabricante con las especificaciones que ya comentábamos antes, la dirección, el número de teléfono, el pesado del producto a transportar. Arriba, en la parte central, los peligros con las codificaciones GHS, la peligrosidad, en este caso mantener fuera del alcance de los niños y leer la etiqueta, si la tenemos clara, en este caso, pues peligro para la salud o cualquiera de los asociados al GH07, que decíamos que a veces puede ser variable. Hay que especificar qué es lo que contiene, cómo puede afectar y qué hay que hacer, cómo se tiene que proceder en el caso de que se produzca alguna problemática o los primeros auxilios, cómo se debe proceder de manera correcta. En la parte derecha también irá colocado la etiqueta correspondiente a la mercancía peligrosa y el número, que también lo colocaremos aquí. Finalmente, cuando realizamos un envío de mercancía peligrosa por carretera y más concretamente cuando se trata de un transporte de residuos, será condición obligatoria hacer constar dichos residuos en la carta de porte, especificando que en la designación oficial del transporte siempre debe ir precedida la palabra residuo o desecho, salvo que ésta ya se incluya de manera oficial en la designación del transporte en el epígrafe del ADR. En este caso, veréis que ya estaba incluida. En el UN 1230 de metanol, residuo deberá incluirse la numeración y en este caso ya está contenida esa palabra residuo en la designación oficial. Pero si no lo estuviera, se deberá incluir. Como pasaba, por ejemplo, en las pinturas, habría que colocar residuo o desecho de pintura. Vale. Finalmente, ya Borja, visto... una pregunta que... Dime. A ver si nos puedes aclarar porque hay mucha duda entre lo que es un residuo peligroso y lo que es mercancía peligrosa. Vale. Y así lo explicamos en general porque es que estamos teniendo muchas preguntas en el chat. ¿Vale? Consideramos residuo peligroso aquella sustancia que por las condiciones internas que tiene, cualquier tipo de producto que tiene, genera una problemática para la salud del ser humano o para la salud del medio ambiente. Lo que residuo peligroso se entiende más como idea para todos. En el caso de la mercancía peligrosa viene regida por el código ADR. Si cualquiera como poseedor del residuo tiene dudas de si su residuo es también mercancía peligrosa, es conveniente o es recomendable que se trate con el gestor. Los gestores normalmente suelen tener conocimiento de si se trata de mercancías peligrosas y ellos mismos lo podrían decir. Al final es una normativa que viene aparte y que hay que mirar con detalle porque la duda la tenemos, yo creo que todos, cuando tratamos con residuos peligrosos, si es mercancía, no es mercancía, y hay que mirar los códigos ONU para saber claramente si lo es o no lo es. Hay una línea muy, muy, muy fina y es difícil decir con concreción cómo definir una mercancía peligrosa, porque al final la mercancía peligrosa contiene un residuo peligroso. Por lo tanto, entiendo que se pueda generar este debate. No sé si he aclarado mucho, porque el término es peleagudo, pero yo creo que la mejor solución a veces es eso. Si yo tengo un residuo peligroso, sé que es un residuo peligroso, tengo un trato con mi gestor porque ya he hecho un contrato de tratamiento, comunicarle tengo estos residuos, he de aplicarle la consideración de mercancía peligrosa o buscar en las tablas del código ONU, de la normativa ONU, si está con el nombre tal cual tenemos el residuo o si se puede englobar en alguno de ellos. Pero esto es un tema pues que entiendo que da duda.
yo entiendo que da duda. Perfecto. Yo no sé si he aclarado mucho, pero bueno, lo he intentado en la medida de lo posible. No, muy bien. Es que Sí. da para otro webinar. Sí, da Sí. para un webinar entero, de verdad que sí, de verdad que sí. Y Aquí hemos tratado más el tema del etiquetado para que se haga un correcto traslado, que creo que es importante, porque puede suceder que por desconocimiento, pues, y al final nos aplica y tenemos que hacerlo de la manera que pertoca. Y lo he enfocado, o lo hemos enfocado, tanto mi compañera como yo, por esta vía, pero sí que es verdad que podría dar lugar a un webinar interesante, tratar la mercancía peligrosa con detalle y sobre todo el tema de los números de la codificación ONU. Creo que sí, que podría ser. pues Eso. nos lo apuntamos para hacerlo Vale, para abril ya. vale, muy bien. Vale. Yo de la presentación lo último que queda es el cuadro de responsabilidades. Es un cuadro que en lo que quiero intentar o hemos querido intentar es dejar un poco claro qué documentación hay que hacer, quién es la parte que debe hacerla, porque al estar 3 agentes trabajando para un transporte, a veces puede generar un poco de duda. Os lo enseño ahora así rápidamente. Vale. En el cuadro de responsabilidades hay 2 cuadros. El primero de ellos, veréis que en la parte superior están las partes implicadas, poseedor, transportista y gestor. Y aquí hemos hecho la documentación. En el primer caso, como comentábamos al principio del webinar, la alta de inicio de actividad, donde nos darán el número de registro y el número NIMA, es responsabilidad de hacerlo de las 3 partes, porque al final este número NIMA es el que irá inscrito en toda la documentación y el que dará validez y peso a que el transporte se haga de manera adecuada. El contrato de tratamiento, aunque no está marcado el transportista, porque al final las partes implicadas son el poseedor y el gestor tiene acuerdos con transportistas para la recogida de residuos. Por lo tanto, al final se está haciendo un acuerdo entre los 3, pero los que realmente se implican en el contrato de tratamiento son poseedor y gestor. Y luego hay 4 documentos: fichas de aceptación, notificaciones previas, hojas de seguimiento y documentos de identificación. Las fichas de aceptación y notificaciones previas son estos documentos que haremos cuando en casa de poseedor nos encontramos un residuo y tenemos que darlo de alta. Para hacerlo es poseedor quien en la plataforma web de su comunidad autónoma pondrá la ficha de aceptación y notificación previa con el código LER que le corresponda al residuo y con la cantidad que considera que va a tener el transcurso del tiempo de durabilidad de las fichas. Transportista y gestor han de firmar esta aceptación del residuo y se le dará de alta. Y las hojas de seguimiento y los documentos de identificación es la documentación que se da en el momento de recogida desde casa de poseedor hasta el gestor final. Estas hojas de seguimiento se crean en la plataforma web de cada comunidad autónoma y se entrega una copia de esta misma a transportista. Transportista la llevará a gestor, él también firmará y tendrá vigencia copia de la misma. Le dará a gestor, que será el final de toda esta cadena, que revisará que las cantidades y pesos que ha hecho constar poseedor coincidan, o sean muy aproximados, y firmará y entregará copia. Los 3 tendrán la copia y los 3 será responsabilidad de ellos que la conserven durante 3 años. Porque si se hace cualquier tipo de reclamación o de revisión, podrán tener un histórico en el que apoyarse. Que las cantidades coinciden o lo que sea. Porque hay presentaciones como la declaración de residuos, que es importante que este control se lleve a rajatabla. Y la otra es por estos documentos: la notificación previa, la hoja de aceptación, la hoja de seguimiento, el documento de identificación. También hemos añadido las hojas de ruta. Cuando se hacen transportes entre comunidades autónomas o cuando se hacen transportes al extranjero, estas hojas de ruta están en vigor. La notificación previa y las hojas de aceptación son para dar de alta, por lo tanto, la colocamos en esta columna. Y las hojas de seguimiento, documentos de identificación y las hojas de ruta son para el traslado del residuo. Por lo tanto, las colocamos en este lado de aquí. Y el webinar, por mi parte, está concluso. No hay más datos, pero Muy bien, Borja. espero que haya sido suficientemente útil. Lo has bordado. Lo que tendremos que hacer otro webinar de clasificación de residuos. Sí, porque ha habido muchas preguntas.
Ha habido Sí. muchas preguntas. Vemos que la gente tiene dificultad, ¿no? Es un tema espinoso. En saber si Sí. es un residuo peligroso o no. Residuos peligrosos, el tema del código LER ayuda, pero es verdad que a veces es genérico y hay que mirarlo con detalle, y con el número ONU pues pasa exactamente lo mismo. Así que entiendo que existan dudas porque las da lugar. Sí, no. Y tanto. Y si podemos hacer un webinar de ello y que sirva de ayuda, más que mejor. Sí, claro. Para abril ya, que ahora ya los Vale. tenemos todos Bien. ocupados. Ujú. Y bueno, comentaros que al principio Borja ha comentado todo el tema de la normativa. Hay muchísima normativa, va saliendo normativa Sí. constantemente. Ya sabéis que con ZEMA Legal estaréis al día de toda la normativa que os vaya saliendo. Configuramos siempre los centros con los requisitos que aplican a vuestros centros de trabajo, así que si llega nueva normativa, si tenéis modificaciones, derogaciones, todo esto con la plataforma, con el servicio de ZEMA Legal os llegaría, así que ya os digo, os animo a que lo hagáis y nos apuntamos entre todos el hecho de hacer el otro webinar Sí. porque hemos visto que da, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Que también es un tema un poco confuso. Sí. Pues miraremos de hacer un webinar, ahora como ya tenemos planificado todo el primer trimestre, ya lo haremos para el segundo trimestre. Terminaremos de responder las preguntas que nos habéis hecho. Ujú. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, Borja, has hecho una presentación genial. Gracias. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Y que tengáis todos un muy buen fin de semana. Y nos vemos dentro de 2 semanas con el... A ver, que era... Os lo voy a decir exacto. En 2 semanas hablaremos de los equipos a presión, que también con Paula y Monse, que seguro que Ujú. también traerá muchas preguntas. Sí. Interesante. Sí. Es otro Sobre tema todo en interesante. tema de clasificación, de cómo clasificarlo y cómo y qué mantenimientos hay que hacer. Así que lo dicho, buen fin de semana, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima. Chao. Vaya muy bien. Hasta luego. Buen fin de semana.